Lo que estás por escuchar no es solo un podcast, es un aquelarre sonoro donde la historia, la magia, la energía y lo invisible se entrelazan. Si sos un buscador, un aprendiz incansable o siempre sentiste que hay algo más, este espacio es para vos. Soy Isi Sofía y esto es Grimoria. Cerrá los ojos un momento. Imagina que la civilización desaparece. No hay luces de ciudad, no hay notificaciones en el celular, solo estás vos y el bosque profundo. De repente, sentís que no estás solo. Hay una presencia que te observa desde la oscuridad de los robles. Escuchás el roce de unas astas contra la corteza de un árbol. Pero no sentís el terror que nos enseñaron en las películas. Sentís una conexión eléctrica, algo que vibra en tu propia sangre. Es el pulso de lo salvaje. Esa figura, ese dios cornudo, es el protagonista de nuestra historia de hoy. Una historia que nos contaron mal, a propósito, y con mucho esfuerzo. Vamos a adentrarnos en esta historia, pero primero, como siempre, quiero que te prepares tu infusión de preferencia. Yo ahora me acabo de hacer una tetera de Indian Chai. Me encanta esta bebida caliente, porque además es cálida, no solamente porque está caliente. Tiene clavos, tiene canela, tiene jengibre, anís estrellado. Bueno, se hacen una idea, ¿no? De la calidez. Yo me hice un té, me hice esta infusión para ir contándote la historia del diablo y la relación con la bruja y cómo es una historia que nos contaron mal. Así que ponete a hacer eso que estás postergando, o si no, simplemente relájate y escucha, porque este tema es como para estar más tranqui. Y bueno, acompáñame a contarte esta historia. Bueno, ahora sí, quiero que te olvides por un momento del cristianismo, de la iglesia. Yo sé que es difícil. Lo que pasa es que vamos a tener que viajar al pasado donde el cristianismo todavía no estaba extendido por el mundo. O sea, tenemos que ir a un momento de nuestro mundo donde lo que había era fuerzas de la naturaleza, ¿no? Más dioses paganos vinculados con eso, con lo natural, con los ciclos, con la tierra, con la fertilidad, que esas eran como las preocupaciones de las personas, ¿no? Si la cosecha va a dar buena este año, la fertilidad de la tierra, etc. Entonces, cuando hablamos del dios cornudo, no estamos hablando del diablo cristiano, estamos hablando de algo mucho más antiguo, de un arquetipo que aparece en distintas culturas mucho antes de que existiera el cristianismo. Y no era malo, era naturaleza. En el mundo celta, por ejemplo, aparece Cernunnos, que es un dios con astas de ciervo, que se lo asocia más que nada a los bosques, a los animales, a la abundancia. No era un juez, no era un castigador, era el pulso de la tierra, básicamente, ¿no? Era como estaba muy vinculado a la naturaleza. Y las astas de ciervo eran renovación. Cada año caen y vuelven a crecer. Es el puro ciclo, ¿no? Es muerte y renacimiento en un mismo cuerpo. Y eso era sagrado. Cernunnos también representaba el equilibrio entre lo humano y lo salvaje. La prosperidad que viene cuando estás en armonía con la naturaleza. Nada demoníaco, por lo que ven hasta acá. Después está Pan. Pan era mitad hombre, mitad cabra. También vivía en los bosques, lejos de los poblados, ¿no? Era dios de los pastores, del ganado, de la sexualidad instintiva, del deseo sin vergüenza, ¿no? Muy lujurioso y pasional. No era oscuro tampoco, era intenso, era crudo. Y bueno, algo que yo comenté en un reel, que no sé si lo viste, pero básicamente comentaba que la palabra pánico viene de pan. Los griegos hablaban del grito de Pan, ese terror súbito que te invade en el bosque cuando no hay nada visible que lo cause, pero sentís como de repente un miedo inexplicable. Esa sensación de que algo te está observando, de que no estás en control, ¿no? Y eso era Pan. No como ataque, sino como un recordatorio de que
mirá que estás en territorio salvaje, ¿no? No sos el centro del mundo. Bueno, ¿y qué pasó? Para sorpresa de absolutamente nadie, ¿quién entra? La señora Iglesia. Este podcast bien podría llamarse Mil razones para odiar el cristianismo y la Iglesia. Pues no, mi ciela, no es esa mi intención. Sé que en todos los capítulos y la mayoría de mis reels hablo de cómo la Iglesia va y mete cuchara y tuerce la historia a su favor, convenientemente. Pero no es porque yo esté en contra del cristianismo y esté en contra de la iglesia, arre que sí. No, pero es por una cuestión de que están metidos hasta en la sopa y que siempre fueron parte de estas tergiversaciones y estas historias mal contadas, porque necesitaban tirar la balanza, digamos, para su lado. Dicho esto, seguimos. Quiero que veas el contraste, porque cuando el cristianismo empieza a expandirse por Europa, se encuentra, ¿no?, con pueblos que todavía honran espíritus del bosque, que honran dioses de la fertilidad, fuerzas naturales. Entonces ahí pasa algo clave, porque para consolidarse la iglesia necesitaba más que predicar, ¿no? Necesitaba redefinir todo ese mapa simbólico. Si tu sistema religioso se basa en que hay un solo Dios verdadero, trascendente, separado del mundo, entonces cualquier divinidad que represente la tierra, el cuerpo, el deseo, la autonomía natural es como medio que un problema, ¿no? No las podés dejar ahí neutral. Entonces, ¿qué se hace? El arquetipo se tuerce. Las astas, que eran renovación, pasan a ser bestialidad. Las patas de cabra pasan a ser de conexión con la tierra a deformidad. La sexualidad instintiva también pasa de ser fertilidad a ser tentación, ¿no? Todo como algo negativo, todo oscuro, nada natural, que naturales somos, pero parece que no. Bueno, entonces, lo que antes era potencia vital se convierte ahora en un pecado. ¿Y para qué? Para centralizar poder espiritual. Si las personas siguen viendo lo sagrado en el bosque, en la fertilidad, en la tierra, la iglesia no es el único canal de acceso a lo divino. Pero si lográs que esas fuerzas sean percibidas como demoníacas, como oscuras, entonces la salvación pasa a depender exclusivamente de la institución. Me vuela la cabeza, te juro. Entonces vemos que no es solamente teología, es como estructura de poder. Esto no quedó solo en símbolos. En el País Vasco, por ejemplo, existe la figura del macho cabrío, protector del ganado, una presencia asociada a la fertilidad rural. Y con el tiempo, en los procesos inquisitoriales, esa imagen se transforma en el diablo, que preside los aquelarres. By the way, hablando de esto, no puedo dejar de recomendar, ahora que estamos hablando del País Vasco y del diablo, del macho cabrío, la película Aquelarre, con K, que es aquelarre, en realidad va con K, pues es una palabra vasca. Entonces, la película Aquelarre muestra muy bien cómo era todo ese proceso de persecución a las presuntas brujas, ese proceso de interrogatorios. Y bueno, no voy a contar mucho más, pero es bastante entretenida. Obviamente es triste también, digamos, por todo lo que pasa ahí, que demuestra una realidad, pero es curioso cómo estas supuestas brujas, que son chicas, ¿no? Chiquilinas, no son mujeres adultas, son jovencitas, todo lo que hacen, ¿no? Al inquisidor, ¿no? Todo lo que hacen como para tratar de salirse de esa situación, pero también burlarse del inquisidor. Realmente es una de las películas que yo recomiendo si te gusta todo este tema, te interesa de la historia de la brujería. Bien, continuamos con la programación habitual. Entonces, lo que antes era un símbolo campesino de protección termina siendo presentado como prueba de pacto satánico. Y ahora que digo satánico, también decir que la palabra Satán, ¿no? Esta figura de Satán, viene con la iglesia del cristianismo, ¿no? No existía Satán antes de que el cristianismo se expandiera, ¿no? Antes de esta religión, no había un tal Satán. Lo que había era lo que ya vimos, dioses más que nada o deidades ligadas a la naturaleza. Entonces esta asociación, ¿no?, de este diablo con cuernos, con patas de cabra, en parte sale de esta tergiversación de estas deidades de la naturaleza,
convertidas ahora sí en el enemigo de Dios. Entonces, no se necesitaba destruir el símbolo, se necesitaba cambiar su significado, básicamente. Con los siglos, también la imagen del diablo empieza a tomar rasgos que se parecen demasiado a Pan, ¿no? Esto que hablábamos recién, cuernos, patas de cabra, cola, etc. Pero si vas a los textos bíblicos, el diablo no está descrito de esa forma. Esa imagen es cultural, es europea. Es el resultado de haber tomado rasgos de antiguas deidades rurales y haberlos invertido o convertido, ¿no? Y después, en el siglo XIX, sale la imagen de Baphomet, difundida por Eliphas Levi, que termina de consolidar en el imaginario moderno como la asociación entre cabra y satanismo. Pero eso ya es ocultismo moderno, no es una raíz antigua. Si volvemos atrás, lo que vemos no es un demonio, vemos la vida indómita. Y esto es lo que a mí me parece más interesante, porque cuando se tuerce el arquetipo, no solo cambia una imagen, cambia la relación de las personas con su propio cuerpo, con su deseo, con la naturaleza. Lo instintivo empieza a verse como peligroso, ¿no? Se empieza a tabuizar todo eso. Lo salvaje como algo también que debe ser dominado. El miedo natural, el grito de Pan, deja de ser misterio y se convierte en señal de pecado. Y esto obviamente tiene consecuencias culturales grandes, ¿no? Porque hoy cuando alguien ve cuernos, piensa en el diablo, no piensa en fertilidad, no piensa en renovación ni en el bosque, ¿no? Ese giro fue exitoso, muy exitoso. De hecho, tremendo marketing en épocas medievales, porque el mayor acto de rebranding de la historia fue de la iglesia con la figura del diablo, básicamente. Me parece chapó, realmente. Bueno, un poco irónico y un poco no, porque realmente ellos tienen el monopolio de transformar las figuras, ¿no? Pero bueno, enough, ¿no? Bastante de criticar a la pobre iglesia. Bueno, que después no tiene nada. Ay, y soy un poco bipolar. Es como que digo algo malo, pero después digo algo que no es tan malo. Digo algo, sí, ya está. Eran unas HDP con lo que hicieron. No estoy hablando de la religión católica, que también tiene muchos, si se quiere, valores buenos, pero estoy hablando de la iglesia como institución y de cómo se comportaron con todos estos temas. No voy a decir más nada al respecto porque creo que cuanto más digo, más me embarro. Entonces vemos que el arquetipo no desaparece, sino que se esconde, se transforma. Vuelve en otros movimientos, en el neopaganismo, por ejemplo, ¿no? En la recuperación del dios cornudo dentro de tradiciones modernas como la impulsada por Gerald Gardner, que ya hablamos, ¿no? La Wicca, influida por ideas de Margaret Murray. El símbolo nunca muere del todo, solo cambia de máscara o de significado. Y ahora viene la pregunta más incómoda. Si un símbolo puede ser torcido de esa manera, ¿cuántas otras cosas que hoy consideramos, abro comillas, malas, cierro comillas, fueron en otro contexto sagradas? Te da para pensar. Hay muchas cosas porque también no solamente transformaron la figura del diablo, por decirte algo, o sea, me vienen muchos, por ejemplo, de santos, ¿no? Santa Brígida, que fue tomada como de la figura de Brígid, ¿no? Que también estaba ligada, era una figura celta ligada al hogar, a la poesía, a la curación, ¿no? Es como, bueno, pero eso quizás es para otro día. Solamente es para ejemplificar que hay muchísimas figuras transformadas que la iglesia se apropió. Bien, siguiendo. No se trata, ¿no? de esto de romantizar el pasado, ¿no? No se trata de eso ni de convertir a la iglesia en el villano de caricatura. Se trata de entender cómo funciona el poder simbólico. Controlar el significado es controlar la percepción. Y controlar la percepción es controlar el comportamiento. Cuando redefinís al dios del bosque como el diablo, no solo cambias una imagen, cambias la relación de las personas con la naturaleza, con el deseo, con su propia parte salvaje e instintiva que está en todos nosotros. Y quizás lo más fuerte de todo esto es el arquetipo del dios cornudo. No representaba maldad, representaba autonomía. Y eso siempre incomoda a las estructuras que necesitan obediencia. La figura del diablo se vuelve realmente poderosa cuando se la empieza a vincular directamente con la bruja, ¿no?
porque el diablo por sí solo es una figura teológica, pero cuando aparece la idea del pacto, cambia la cosa. Entre los siglos XV y XVII se consolida en Europa la imagen de la bruja como aquella mujer que renuncia a Dios y que hace un pacto con el diablo, que lo besa, que lo adora, que asiste al sábado donde él preside, muchas veces con forma de macho cabrío, ¿no? Como que ella va a pactar con el diablo en estos encuentros, en estos aquelarres a los que acuden volando. Pero esta acusación no nace porque existiera un movimiento organizado de mujeres diciendo, sí, pactemos con el diablo cristiano. No, no funciona así. Claramente ya vimos que el diablo del que se hablaba en ese momento no era un diablo, una figura satánica cristiana. Y la idea de pacto tampoco es que lo andaban diciendo, porque la idea de pacto surge primero desde la teología, ya que en el cristianismo existe el pacto con Dios. Entonces, si alguien obtiene poder espiritual fuera de la iglesia, si cura, si adivina, si hace magia, la pregunta que se hacen todos es, ¿de dónde viene este poder? Si no viene de Dios, viene del diablo. Entonces esa respuesta empieza a consolidarse. Es una lógica interna del sistema, ¿no? No viene de Dios, viene de su adversario. Corta. Con el tiempo esa idea se vuelve jurídica. ¿Por qué? Porque se convierte en criterio para condenar. Textos de los que ya hablamos como el Maleus Maleficarum no solo van a describir el pacto demoníaco, sino que lo van a colocar como elemento central para definir qué es una bruja y quiénes son brujas. La mujer es presentada como más débil, más inclinada al deseo, más susceptible al engaño del diablo. Pero ¿de dónde salen todas estas confesiones de pacto? En muchísimos casos salen de interrogatorios dirigidos. Los jueces ya tenían el modelo armado, preguntaban si la acusada había renunciado a Dios, si había besado al diablo, si había asistido al sábado, ¿no? Si había tenido relaciones con el diablo. Y muchas veces, porque estos interrogatorios en su mayoría eran bajo tortura, entonces muchas veces bajo esa tortura la narrativa terminaba siendo confirmada. Es tipo, con tal de que me dejen de torturar, sí, ¿sabes qué? Fui a chuponearme con el diablo, volé al aquelarre, hice un pacto con él, o sea, sí, tipo, lo que me digas, sí. Entonces, eso no significaba que existieran creencias populares en viajes nocturnos o reuniones espirituales, ¿no? Porque en distintas regiones europeas había relatos sobre cortejos nocturnos, sobre mujeres que viajaban en sueños con figuras sobrenaturales, pero esas experiencias no necesariamente hablaban del diablo cristiano, de nuevo, eran parte de imaginarios rurales, de tradiciones locales. Ya vamos a hablar en otro episodio sobre el vuelo de la bruja, ¿no? Que da para otro episodio entero. La demonología cristiana toma esos elementos y los reorganiza dentro de su propio marco. El espíritu del bosque se convierte en el diablo, la reunión nocturna se convierte en sábado satánico, la experiencia visionaria se convierte en prueba de pacto. Y ahí el arquetipo termina de torcerse, si no estaba torcido suficiente ya. Entonces ese dios cornudo, ¿no? Asociado, como vimos, a la fertilidad de la naturaleza del ciclo, pasa a ser el amo perverso de mujeres desviadas de Dios. Y la mujer que no encaja con la normativa, ¿no? y que sabe demasiado, o una mujer que vive sola, una mujer que incomoda, queda asociada directamente con esa figura demonizada. No es solo una tergiversación simbólica, es una construcción, ¿no? que permite justificar esa persecución real que estaba pasando. Porque cuando el pacto con el diablo se convierte en categoría ya jurídica, ya como una acusación, digamos, legal como para condenar a alguien, ya no estás discutiendo creencias, estás dictando sentencias. Y ahí la relación entre el diablo y la bruja deja de ser mito, se convierte otra vez en mecanismo de control. Hoy en día, cuando alguien dice que las brujas adoran al diablo, hay que frenar y preguntar, ¿de qué tradición estamos hablando? Porque en la Wicca moderna, por ejemplo, se trabaja con una diosa y un dios cornudo. Ese dios no es el Satán cristiano, ya sabemos. Es la deidad de la naturaleza asociada con la fertilidad, la vida y la muerte, etc. También en algunas otras corrientes de brujería tradicional o brujería sabática o brujería folclórica aparece la figura de el maestro.
o incluso también del diablo, pero muchas veces ese nombre viene del lenguaje cristiano. No necesariamente están hablando del Satanás bíblico, sino de una figura iniciática, un espíritu del lugar, un arquetipo de guía. Entonces, cuando una bruja adora al diablo, no es lo que nos viene a la cabeza, no es lo que la iglesia nos enseñó, es la figura natural, la figura guía. Y bueno, también después está el satanismo moderno, como el de la Iglesia de Satán de Anton LaVey, que ya es otra corriente distinta, con su propia filosofía. Entonces no podemos decir que hay una línea directa comprobada que diga que las brujas medievales adoraban conscientemente al diablo cristiano como hoy se imagina. Y la idea del pacto demoníaco surge en gran parte desde la demonología y los tribunales, no como una autodefinición masiva de las acusadas. Entonces, nada, ¿podemos decir hoy que existen personas que trabajan con la figura de Satanás? Sí, pero eso es una elección espiritual contemporánea, no es una continuidad histórica demostrada desde la Edad Media. ¿Y podemos decir que hoy existen personas que trabajan con la figura del diablo precristiano? Sí, también. O también se le dice, además del maestro, el diablo se le dice también el nombre negro. Puede ser que el lenguaje sea cristiano, pero el contenido no necesariamente lo es. Así que entender esa diferencia es clave, porque si no, seguimos repitiendo exactamente el marco que se construyó durante los siglos de persecución. ¿Y realmente queremos seguir repitiendo una historia mal contada? ¿Cuántas cosas más estaremos repitiendo sin saber por qué fue lo que nos contaron, por qué fue lo que nos enseñaron? Y no sabemos realmente qué hay detrás. Y bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final del episodio de hoy. Espero que te haya gustado esta historia. Contame si sabías sobre esto, si sabías sobre el origen del diablo, cómo fue construida la figura de Satanás, si sabías la relación de la bruja con el diablo. Me encanta cuando me mandan mensajes, me encanta cuando me dejan comentarios, sobre todo cuando valoran positivamente este podcast. Así que si no lo hiciste, te invito a hacerlo. Si no te gusta el podcast, no es necesario ni te gastes, no me voy a enojar. Y dale follow si estás escuchando en Spotify, dale suscribir si estás en YouTube. Y bueno, yo por ahora me despido, nos vemos, escuchamos en el siguiente episodio. Te abrazo con el alma y te mando un saludo.